En el año 711, los ejércitos musulmanes cruzaron el estrecho de Gibraltar y no trajeron solamente soldados conquistadores. Con ellos llegó también una civilización completa con su ciencia, sus tradiciones filosóficas y sus técnicas agrícolas, que durante los siguientes 8 siglos cambiarían profundamente la vida en la península ibérica. Con el tiempo, España se convirtió en un lugar donde se encontraron 3 grandes mundos: el cristiano, el musulmán y el judío. Y de ese encuentro nació una mezcla cultural muy particular que Europa casi no había visto antes. A este fenómeno se le llamó convivencia, aunque en realidad nunca fue perfecta, y muchas veces estuvo llena de tensiones y desacuerdos. Aún así, de esa convivencia surgieron algunos de los logros culturales e intelectuales más importantes de toda la Edad Media. Algo que muchas historias no suelen mencionar es que durante una gran parte de ese periodo, la España musulmana, sobre todo en los años de mayor esplendor del Califato de Córdoba, estaba bastante más desarrollada que la mayor parte de la Europa cristiana en casi todos los aspectos que se podían comparar, mientras muchas regiones de Europa vivían con divisiones políticas, un analfabetismo muy extendido y poco avance tecnológico. Al-Ándalus crecía como un centro importante de conocimiento, comercio y vida urbana avanzada. En el siglo X, Córdoba probablemente era la ciudad más grande y más desarrollada de toda Europa occidental, mientras París y Londres apenas eran pequeñas poblaciones fortificadas donde vivían solo unos pocos miles de personas. Las calles de Córdoba estaban pavimentadas y tenían iluminación durante la noche, algo que para las ciudades cristianas de aquel tiempo era casi imposible de imaginar. Al mismo tiempo, en el norte de Europa, bañarse se consideraba una rareza o incluso algo peligroso para la salud, mientras que en Al-Ándalus existía una verdadera cultura de higiene personal. La gente se bañaba con frecuencia, usaba perfumes y también cuidaba sus dientes. Todos estos hábitos relacionados con la salud pública producían resultados reales, porque la mortalidad en las ciudades musulmanas de España era mucho más baja que en muchas ciudades cristianas de la misma época. Sin embargo, la herencia más importante de la España musulmana probablemente fue intelectual, porque la famosa Biblioteca de Córdoba guardaba más de 400.000 volúmenes, en un momento en el que la biblioteca monástica cristiana más grande de Europa occidental tenía alrededor de 500 manuscritos. Los estudiosos musulmanes y judíos de Al-Ándalus conservaron, tradujeron y estudiaron las obras de filósofos griegos como Aristóteles y Platón. Textos que sin ese esfuerzo de preservación habrían desaparecido casi por completo de la vida intelectual europea. Gracias a ese trabajo de traducción y conservación, el Renacimiento europeo, tal como hoy lo conocemos, probablemente pudo existir. En ese ambiente aparecieron pensadores como Averroes, el filósofo de Córdoba, cuyas interpretaciones de Aristóteles influyeron de manera profunda en el pensamiento cristiano medieval, a través de figuras como Tomás de Aquino o Maimónides, el gran pensador judío nacido también en Córdoba, que escribió la obra llamada Guía de los Perplejos, donde intentaba unir la fe religiosa con la razón inspirada en Aristóteles, creando una idea que influiría durante siglos en el pensamiento judío cristiano e incluso islámico. Estos hombres vivían y trabajaban en un ambiente donde al menos en ciertos momentos existía intercambio intelectual. En las bibliotecas se encontraban textos escritos en árabe, hebreo, latín y griego, y estudiosos de diferentes religiones podían a veces debatir ideas y aprender unos de otros. Sin embargo, sería un error imaginar aquella convivencia como algo demasiado ideal, porque la realidad
era mucho más complicada y muchas veces conflictiva. Las comunidades judías y cristianas dentro de Al-Ándalus vivían como dimíes, es decir, pueblos del libro que podían practicar su religión, pero estaban sometidos a ciertas restricciones legales. Debían pagar un impuesto especial llamado yizia. No podían construir nuevas iglesias o sinagogas sin permiso de las autoridades musulmanas, y además no tenían acceso a algunos cargos del gobierno o del ejército. Además, los periodos de relativa tolerancia a menudo se alternaban con momentos de persecución, especialmente durante el gobierno de dinastías más estrictas, como los almorávides y los almohades, que llegaron desde el norte de África en los siglos XI y XII. Al mismo tiempo, en los reinos cristianos del norte, que poco a poco iban extendiendo sus territorios hacia el sur. Durante la Reconquista, existía una situación inversa, pero también compleja. Allí vivían comunidades musulmanas, conocidas como mudéjares, que mantenían su religión y muchas de sus costumbres, mientras pagaban tributos y reconocían la autoridad de los gobernantes cristianos. Me haría muy feliz si apoyaran mi creatividad con un me gusta y una suscripción. También escriban en los comentarios qué les pareció esta historia y qué otra historia les gustaría escuchar. También existían los mozárabes, que eran cristianos, que durante muchas generaciones habían vivido bajo dominio musulmán y con el paso del tiempo adoptaron muchas costumbres árabes en la lengua, en la forma de vestir y en la vida cotidiana, aunque nunca abandonaron su fe cristiana. Cuando esos territorios volvían a manos de reyes cristianos durante la Reconquista, estos mozárabes muchas veces eran mirados con desconfianza, porque los cristianos del norte pensaban que estaban demasiado influenciados por la cultura árabe, y algunos incluso los consideraban culturalmente corrompidos. Toda esta mezcla de identidades demuestra que la realidad de la España medieval era mucho más compleja que la simple historia de una lucha constante entre cristianismo e islam. En aquella época, un noble cristiano podía perfectamente aliarse con gobernantes musulmanes para enfrentarse a otros cristianos rivales. Los reinos de taifas musulmanes contrataban con frecuencia guerreros cristianos como mercenarios, y al mismo tiempo, en las cortes cristianas, trabajaban médicos filósofos y artesanos musulmanes y judíos. Un ejemplo claro de esa realidad fue el famoso guerrero Rodrigo Díaz de Vivar, conocido como el Cid, que luchó tanto al servicio de señores cristianos como de gobernantes musulmanes, cuando eso favorecía sus intereses políticos o económicos, demostrando que en la Edad Media las lealtades muchas veces dependían más de la conveniencia y de las circunstancias que de la religión, aunque las historias posteriores a menudo intenten presentar la situación de forma mucho más simple. Otro aspecto especialmente interesante y muchas veces olvidado es la historia de la comunidad judía en España. Los judíos habían vivido en la península ibérica desde la época del Imperio Romano, y durante la Edad Media desempeñaron papeles muy importantes en la sociedad, actuando como intermediarios comerciales, prestamistas, médicos, traductores y administradores, tanto en territorios musulmanes como en reinos cristianos. Su condición de minoría educada y cosmopolita, que hablaba varias lenguas y mantenía redes comerciales a lo largo de todo el Mediterráneo, los convertía en personas muy valiosas para los gobernantes que necesitaban recaudar impuestos, negociar con otros reinos y gestionar economías cada vez más complejas. Durante lo que los historiadores llaman la Edad de Oro judía en España, especialmente en el siglo X, las comunidades judías alcanzaron un gran desarrollo y produjeron poetas como Yehuda Halevi, filósofos como Maimónides y eruditos del Talmud,
cuyas obras continúan estudiándose hasta hoy. Ciudades como Toledo, Sevilla y Barcelona tenían barrios judíos prósperos, donde se desarrollaba una intensa vida cultural y religiosa. Sin embargo, ese periodo de prosperidad fue seguido por una etapa de creciente hostilidad a medida que la reconquista avanzaba y los reinos cristianos se volvían más centralizados y más estrictos en cuestiones religiosas. Las comunidades judías comenzaron a sufrir cada vez más presión, y el momento decisivo llegó en el año 1391, cuando una ola de violentos pogromos se extendió por las comunidades judías de Castilla y Aragón. Miles de judíos fueron asesinados y decenas de miles más se vieron obligados a convertirse al cristianismo bajo amenaza de muerte. Quienes aceptaron el bautismo fueron llamados de manera despectiva marranos o de forma más neutral, cristianos nuevos, y quedaron atrapados en una situación muy difícil, porque algunos continuaban practicando el judaísmo en secreto, poniendo en riesgo sus vidas, mientras que otros adoptaban sinceramente el cristianismo, pero aún así eran tratados con sospecha y discriminación por los llamados cristianos viejos, que dudaban de la sinceridad de sus conversiones. Esta atmósfera constante de sospecha terminó llevando a la creación de una de las instituciones más temidas de la historia española. La Inquisición española, establecida en 1478 por los reyes católicos Fernando e Isabel. A diferencia de lo que mucha gente cree, la Inquisición española no juzgaba a judíos ni a musulmanes que practicaban abiertamente su religión, su autoridad. Solo se aplicaba a cristianos bautizados, acusados de herejía. Y su principal objetivo eran los conversos sospechosos de seguir practicando el judaísmo en secreto, mientras públicamente se declaraban cristianos. Los métodos utilizados por la Inquisición eran extremadamente duros e incluían tortura, confesiones forzadas y la ejecución en la hoguera de quienes eran declarados culpables de herejía. Aún así es importante entender el contexto histórico, aunque eso no significa justificarlo, porque la Inquisición española, aunque fue especialmente organizada y burocrática, no fue la única institución de este tipo en Europa, ya que tribunales religiosos similares funcionaban tanto en territorios católicos como en regiones protestantes, y el número de ejecuciones, aunque terrible, desde cualquier punto de vista moderno, a veces era comparable o incluso menor que el de otros tribunales religiosos europeos de la misma época. Lo que realmente hacía diferente a la Inquisición española era su fuerte centralización, su detallado sistema de registros, y el hecho de que continuó existiendo durante mucho tiempo, llegando a funcionar hasta comienzos del siglo XIX, el capítulo más oscuro del reinado de los reyes católicos llegó en el año 1492, el mismo año en que Cristóbal Colón partió hacia América con su apoyo, cuando se proclamó el decreto que ordenaba la expulsión de todos los judíos que se negaran a convertirse al cristianismo. En solo unos meses, entre 150.000 y 200.000 judíos abandonaron España, llevando consigo únicamente lo que podían cargar con sus propias manos, y las consecuencias económicas y culturales de esta expulsión fueron profundamente devastadoras. España terminó perdiendo una comunidad entera de comerciantes, artesanos, médicos y sabios que durante siglos habían aportado mucho a la prosperidad del país. Muchos de esos judíos sefardíes se marcharon y se establecieron en lugares como el Imperio Otomano, el norte de África, los Países Bajos o varias ciudades italianas, y llevaron con ellos la lengua española, que conservaron durante generaciones, en una forma conocida como ladino, manteniendo vivas canciones, tradiciones y formas de hablar, que con el tiempo incluso se olvidaron dentro de la propia España. Menos conocida, aunque igual de importante,
fue la situación de la población musulmana después de la caída de Granada en 1492. Al principio, los reyes católicos prometieron respetar la religión y los derechos de los musulmanes que vivían en el antiguo reino nazarí. Pero esas promesas poco a poco se fueron dejando de lado, y la presión para que se convirtieran al cristianismo fue creciendo hasta que en el año 1500 un decreto obligó a todos los musulmanes de Castilla a elegir entre convertirse o abandonar el territorio. Igual que había pasado antes con los judíos, muchos aceptaron el bautismo solo en apariencia, mientras en secreto seguían practicando el Islam. Y a estas personas se les empezó a llamar moriscos. Ellos vivían bajo una vigilancia constante, porque la Inquisición sospechaba continuamente de su fidelidad religiosa. Aún así, la comunidad morisca consiguió mantenerse durante más de un siglo, viviendo bajo sospecha permanente, y al mismo tiempo, aportando mucho a la economía, sobre todo en la agricultura, especialmente en regiones como Valencia y Aragón, donde dominaban sistemas de riego muy avanzados, heredados de generaciones musulmanas anteriores. Sin embargo, en el año 1609, el rey Felipe III ordenó la expulsión completa de los moriscos, y entre 300.000 y 400.000 personas fueron obligadas a marcharse hacia Marruecos-Túnez o Argelia. Muchas veces, en condiciones extremadamente duras, muchos murieron durante el viaje, y otros terminaron esclavizados cuando llegaron a su destino. Aunque en teoría eran musulmanes, después de tantos siglos viviendo en la península, su cultura era profundamente española. Y por eso, cuando llegaron a tierras del norte de África o bajo dominio otomano, tampoco fueron recibidos con total confianza, ya que tanto las autoridades como las poblaciones locales los miraban como extraños y dudaban de su lealtad. Las consecuencias económicas de expulsar a los moriscos fueron muy graves, especialmente en Valencia y Aragón, donde muchas zonas quedaron prácticamente vacías de población, y la producción agrícola cayó de forma brusca, porque los llamados cristianos viejos no conocían las técnicas de irrigación complejas que los moriscos habían mantenido durante generaciones. Además, muchos terratenientes, que dependían del trabajo de esas comunidades para cultivar sus tierras, acabaron enfrentando ruinas económicas. Algunos historiadores consideran que esta expulsión influyó de manera importante en el declive económico que España empezó a experimentar en el siglo XVII, justo cuando otras potencias europeas comenzaban a entrar en etapas de crecimiento y expansión. Pero la parte menos visible de la historia española no se limita solamente a persecuciones religiosas o expulsiones. También existe una historia económica y social muy interesante que pocas veces se explica bien, porque mientras enormes cantidades de oro y plata procedentes del Nuevo Mundo llegaban a España durante los siglos XVI y XVII, dando la impresión de una riqueza casi infinita, la realidad económica del país era mucho más complicada y llena de problemas. Una gran parte de ese metal precioso, en realidad, solo pasaba por España, camino a otros lugares, sobre todo hacia banqueros genoveses y alemanes que financiaban las guerras constantes de la dinastía de los Habsburgo por toda Europa. Además, la llegada masiva de plata y oro americanos provocó lo que hoy los economistas consideran uno de los primeros casos claros de inflación descontrolada en la historia europea. Durante el siglo XVI, los precios en España se multiplicaron varias veces, porque la cantidad de dinero en circulación crecía rápidamente, mientras la producción de bienes no aumentaba al mismo ritmo. Este fenómeno, que después se llamó la revolución de los precios, benefició a quienes tenían deudas o contratos a largo plazo, pero perjudicó gravemente a trabajadores con salarios fijos y destruyó los ahorros de la clase media que apenas empezaba a formarse. Al mismo tiempo, las políticas económicas del país, basadas en monopolios, privilegios corporativos, gremios muy restrictivos y un cierto desprecio aristocrático hacia el comercio o la manufactura, frenaban el desarrollo económico interno, mientras en lugares como Inglaterra y los Países Bajos se estaban construyendo industrias textiles y navales cada vez más fuertes. España empezó a importar cada vez más productos manufacturados, pagando por ellos con la plata americana, y de esa manera se creó un círculo que transfería riqueza hacia sus propios competidores comerciales. De vez en cuando,
aparecieron intentos de reforma, como las propuestas de los llamados arbitristas, que fueron pensadores económicos tempranos, capaces de identificar correctamente muchos de los problemas estructurales de la economía española. Pero sus advertencias casi siempre fueron ignoradas por una élite dirigente más preocupada por conservar sus privilegios que por impulsar cambios reales. La estructura social del país también tenía características particulares que influirían mucho en su evolución histórica, porque surgió una fuerte obsesión con la llamada limpieza de sangre, es decir, demostrar que una persona no tenía antepasados judíos ni musulmanes. Con el tiempo aparecieron estatutos de limpieza de sangre que limitaban el acceso a universidades, órdenes militares y determinados cargos solo a quienes podían probar un linaje de cristianos viejos, considerados puros. Esta obsesión por la genealogía, además de ser moralmente problemática, también resultaba dañina para la economía, porque impedía que muchas personas capaces participaran plenamente en la sociedad, simplemente por su origen familiar. Además, el sistema de hidalguía, es decir, la pequeña nobleza española, creó situaciones bastante contradictorias, ya que miles de hidalgos se sentían orgullosos de su título noble, aunque en la práctica, muchos vivían en la pobreza. Muchos hidalgos se negaban a dedicarse a oficios que consideraban indignos y preferían vivir con poco antes que ganar dinero mediante trabajo manual o actividades comerciales que mancharan su honor. Esta mentalidad era muy distinta de la ética del trabajo que en el norte de Europa se estaba desarrollando dentro del mundo protestante y que más tarde el sociólogo Max Weber señalaría como uno de los motores del surgimiento del capitalismo moderno. Esa diferencia cultural ayudó a que la economía española quedara rezagada durante los siglos decisivos en los que Europa empezaba a transformarse hacia un sistema económico moderno. Otro aspecto de la historia española, que muchas veces se pasa por alto, es el papel de las mujeres, que aunque vivían bajo normas claramente patriarcales en la práctica, tuvieron más influencia de la que suelen reconocer las versiones tradicionales de la historia. Figuras como Isabel la Católica, que gobernó Castilla con autoridad real, o Juana de Austria, que actuó como regente durante las ausencias de su hermano Felipe. Segundo, muestran que las mujeres de la alta nobleza podían ejercer poder político considerable, incluso dentro de una sociedad dominada por hombres. En los niveles sociales más bajos, las mujeres también participaban activamente en la economía urbana, trabajando como comerciantes artesanas o administrando negocios familiares. Y en muchos casos, las viudas continuaban las actividades comerciales de sus maridos fallecidos, llegando algunas incluso a construir negocios prósperos por cuenta propia. Documentos notariales de ciudades como Barcelona o Sevilla muestran a mujeres comprando y vendiendo propiedades, firmando contratos comerciales y defendiendo sus intereses en procesos legales, lo que demuestra que aunque estaban excluidas del poder político formal, tenían una presencia económica bastante activa. Otro capítulo que merece más atención es el del misticismo español, donde aparecen figuras como Teresa de Ávila y Juan de la Cruz, que además de ser santos y reformadores religiosos, también fueron escritores extraordinarios, cuyas obras sobre experiencias espirituales y unión con Dios representan algunas de las reflexiones más profundas sobre la psicología y la espiritualidad dentro de la literatura europea de su tiempo. Teresa de Ávila, en particular, destacó también por su capacidad organizativa, ya que logró fundar 17 conventos reformados, mientras debía lidiar con la burocracia de la Iglesia y con la vigilancia de la Inquisición, que observaba con sospecha sus visiones místicas. El llamado siglo de oro de la cultura española, durante los siglos XVI y XVII, produjo algunas de las obras literarias más influyentes de la cultura occidental. La novela Don Quijote, escrita por Miguel de Cervantes y publicada en 1605, suele considerarse la primera novela moderna europea, ya que introdujo recursos narrativos innovadores, como narradores poco fiables, múltiples puntos de vista y reflexiones sobre la propia naturaleza de la ficción, elementos que influirían en la literatura durante siglos. Al mismo tiempo, dramaturgos como Lope de Vega, que según se dice, escribió más de 1500 obras, y Pedro Calderón, de la Barca, transformaron el teatro español,
creando un repertorio dramático, comparable al de William Shakespeare. Lo curioso es que este extraordinario florecimiento cultural se produjo mientras el poder político y económico de España empezaba a debilitarse de forma cada vez más evidente. Las derrotas militares se acumulaban. La rebelión de los Países Bajos, iniciada en 1568, duró 80 años y terminó con la independencia de las Provincias Unidas. Portugal recuperó su independencia en 1640, después de 60 años de unión con la monarquía española, y Francia comenzó a convertirse en la potencia dominante de Europa, derrotando a España durante la Guerra de los 30 años. Además, las derrotas navales frente a Inglaterra y Francia se hicieron cada vez más frecuentes, debilitando el control español sobre las rutas del Atlántico. Durante el siglo XVII, España pasó de ser la gran superpotencia europea a convertirse en una potencia de segundo nivel. Y este proceso, que muchos llaman la decadencia española, tuvo causas variadas y complejas. La economía del país nunca logró desarrollar una base industrial fuerte y dependía en exceso de la plata llegada de América, que con el tiempo empezó a disminuir. Las guerras constantes en defensa del catolicismo consumían enormes recursos sin producir beneficios claros. La burocracia del Estado se volvía cada vez más lenta e ineficaz, y los intentos de reforma chocaban continuamente con intereses establecidos, mientras que muchos de los talentos más capaces del país preferían seguir carreras dentro de la iglesia o el ejército, en lugar de dedicarse al comercio o a la innovación tecnológica. Otro momento decisivo llegó con la Guerra de Sucesión Española, entre 1701 y 1714, cuando el último rey de la dinastía Habsburgo, Carlos II, murió sin dejar herederos, lo que provocó una lucha entre las potencias europeas por el control del trono español. El conflicto terminó con la llegada al trono de un Borbón francés, Felipe V, aunque España tuvo que pagar un precio muy alto, perdiendo sus territorios en Italia y en los Países Bajos a favor de Austria, y cediendo Gibraltar a Inglaterra. La nueva dinastía borbónica intentó reorganizar el país siguiendo modelos franceses, centralizando la administración, fomentando el desarrollo económico y modernizando el ejército. Estas reformas borbónicas del siglo XVIII a menudo reciben poca atención en los relatos populares, pero tuvieron una importancia considerable, ya que pensadores ilustrados, como el conde de Floridablanca y Gaspar Melchor de Jovellanos, trataron de aplicar las ideas de la Ilustración europea para modernizar España impulsando la educación, la ciencia y el progreso económico. Se crearon sociedades económicas de amigos del país, destinadas a difundir conocimientos agrícolas e industriales. Se fundaron algunas industrias estatales. Se realizaron cambios parciales en el sistema fiscal. Y también se intentó limitar el poder de la Inquisición y los privilegios tradicionales de la Iglesia. Aún así, estas reformas encontraron una fuerte oposición de instituciones que temían perder su posición privilegiada, porque tanto la Iglesia como la nobleza y los gremios veían con recelo cualquier cambio que alterara el orden social existente. Además, la expulsión de los jesuitas en 1767, aunque estuvo motivada por conflictos políticos con la corona, dejó a España, sin la que probablemente era su red educativa más eficaz, justo en un momento en que la educación moderna se estaba volviendo esencial para el desarrollo económico. Cuando estalló la Revolución Francesa en 1789, el temor de que aquellas ideas radicales se extendieran a España llevó al gobierno a frenar muchas de las reformas y a aumentar la censura, y poco después, la invasión napoleónica de 1808 desencadenaría una cadena de acontecimientos que cambiarían profundamente el destino del país. El levantamiento popular contra los franceses, la guerra de guerrillas que debilitó al ejército napoleónico, y la creación de las Cortes de Cádiz, que aprobaron una constitución liberal en 1812, marcaron el comienzo de la España contemporánea. Pero también iniciaron un largo periodo de inestabilidad política, con guerras civiles entre liberales y conservadores, la pérdida de las colonias americanas y continuos cambios entre reformas y reacciones. Aunque muchas veces, el siglo XIX español queda en segundo plano dentro de la historia europea,
España también vivía transformaciones profundas, con una industrialización tardía que cambió regiones como Cataluña y el País Vasco, el surgimiento de nacionalismos regionales y el crecimiento del movimiento obrero, incluido un fuerte anarquismo, que con el tiempo contribuiría a las tensiones que terminarían en la guerra civil. Toda esta mezcla de intercambio cultural, conflictos religiosos, creatividad intelectual, crisis económicas y luchas políticas, hace que la historia de España sea clave para entender la Europa moderna, porque durante siglos fue el lugar donde el mundo cristiano convivió con el Islam, donde el contacto entre culturas diferentes produjo conocimientos que influyeron en toda la civilización occidental, y donde también se vieron las posibilidades y los problemas del poder imperial.